Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien a pesar de, bueno, más o menos, ¿no? Si no se me oye bien en algún momento, me cortáis y me lo decís, ¿vale? Para que por lo menos nos podamos enterar. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Fernando Caudevilla, soy médico de familia en Madrid. Soy colaborador habitual de Cannabis Magazine y trabajo en el tema de cannabis terapéutico pues desde hace ya unos cuantos años. He abierto una consulta en Madrid sobre drogas ilegales, cannabis, cocaína, drogas de síntesis, y parte del trabajo que hago es asesoramiento a pacientes que usan cannabis con fines terapéuticos. También estoy trabajando con algunas asociaciones canábicas, tanto fuera como dentro de Madrid, pues, elaborando protocolos y actuando directamente con pacientes. Entonces, la idea de la charla de esta tarde es, repasar estos 5 conceptos que veis aquí. Del primero ya os lo sabéis y hemos hablado bastante, no me voy a entretener en cuáles son los fundamentos biológicos, las bases del uso terapéutico del cannabis, la diferencia que hay entre el uso terapéutico de cannabis y uso terapéutico de cannabinoides, ver para qué sirve y para qué no sirve el cannabis terapéutico. Bouso ya ha hecho aquí una pequeña exposición y bueno, insistiremos en algunos conceptos y matizaremos algunas cosas. Y luego os presentaré el protocolo con las asociaciones que propongo yo a las asociaciones con las que trabajo. Y finalmente os pondré unos casos prácticos de ejemplos reales que he atendido en mi consulta para que podamos ver bien pues, la gran diferencia que puede haber entre distintas situaciones. Si queréis comenzamos, empezando por el primer punto, que es por el que más rápido voy a ir, porque esto ya se ha dicho antes y veo que la mayoría de las personas estabais en las charlas anteriores. Simplemente el saber que el cannabis puede ser terapéutico porque tiene unas moléculas, unos principios activos determinados, y que estos principios activos, que son los cannabinoides, fundamentalmente THC, CBD y CBN, aunque otros tantos hay por ahí que pueden servir para cosas, porque estas moléculas, actúan en sitios concretos de nuestro organismo produciendo efectos, ¿no? Como también decía José Carlos antes, todos los vertebrados que hay en el mundo mundial, desde las sardinas hasta los primates y los humanos, tenemos en nuestro sistema nervioso y en nuestro sistema inmune una serie de moléculas y de receptores a los cuales las plantas del cannabis se unen de forma específica para producir sus efectos, ¿no? Como os digo, desde las sardinas hasta los chimpancés, pasando por las gallinas, tienen un sistema de receptores a los cuales la planta se une de forma específica, ¿no? Bueno, ¿y eso para qué está ahí? Porque claro, podríamos entender que los primates pues han utilizado cannabis en algún momento y que los humanos lo hacemos, pero las sardinas y las gallinas probablemente no han tenido nunca contacto con la planta del cannabis, y sin embargo este sistema existe. Y ese sistema existe, como os decía, en todos los vertebrados, en determinadas partes del cerebro y en determinadas partes del sistema inmunológico, que parecen dos sistemas importantes de los animales, y sirven porque este sistema de los endocannabinoides parece que vale para cosas, y parece que vale para cosas importantes. Todo este cuerpo de investigación es un cuerpo que se está desarrollando en los últimos 15 años. ¿Para qué sirve el sistema opioide, por ejemplo? Lo tenemos mucho más claro, porque los opioides se descubrieron en 1920 y ha habido 80 o 90 años de investigación sobre ellos. Sobre los cannabinoides tenemos 15, 20 años y todavía no sabemos muy bien para qué sirven las cosas, para qué sirven muchas cosas, y constantemente se están produciendo avances y descubrimientos nuevos porque es algo que está sucediendo en este momento. Tiene que ver con, recordad, cerebro y sistema inmunológico, con control del dolor, con control del movimiento, con control de funciones vitales muy básicas como son la tensión arterial, la temperatura corporal, reflejos básicos como son,
el control de la tensión o el reflejo del vómito, ¿no? Estas cosas son importantes porque luego veremos para qué sirve o no sirve los cannabinoides, ¿no? Tiene que ver también con la motivación, con las emociones, con los mecanismos de recompensa, con esos mecanismos cerebrales que tienen que ver con la comida, con la bebida y con el sexo, que hacen que las especies se hayan perpetuado y por los cuales algunas sustancias tienen potencial de adicción, porque se meten en esos mismos circuitos, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado una función muy importante de los cannabinoides es la que tiene que ver con el sistema inmunológico. En el sistema inmunológico los cannabinoides lo que producen es modulación, el que todo funcione de forma más o menos correcta, ¿no? El que si algo está muy alto o muy bajo se ponga un poco en los niveles en los que debe estar, ¿no? Y una función muy importante en la inmunidad es el control del desarrollo de los tumores. Es decir, se entiende que todos los que estáis aquí, y yo también incluso, a lo largo de nuestra vida desarrollamos decenas de tumores, decenas de cánceres, y que el sistema inmune se encarga de eliminarlos. Al igual que elimina las bacterias de fuera que son tóxicas, el sistema inmunológico destruye tumores de forma cotidiana, ¿no? Y el cáncer o determinados tipos de cáncer se producen cuando el sistema inmunológico, el sistema que nos tiene que defender, pierde esa capacidad de control. Y parece que los cannabinoides juegan un papel muy importante en la regulación de todo este sistema. Todo esto explicado así de una forma sencilla, ¿no? Y esto es lo que vamos sabiendo en los últimos 15 años sobre cuáles son las bases del funcionamiento del cannabis en el organismo, ¿no? Creo que es importante, llegados a este punto, distinguir dos palabras, cannabinoides de cannabis, y dos conceptos, que es utilizar cannabinoides de forma terapéutica y que es usar el cannabis de forma distinta, ¿no? Porque, en general, cuando hablamos del uso terapéutico, tenemos que ver que son dos aspectos completamente distintos, ¿no? Uno, el que hay determinados fármacos de prescripción, fármacos sintetizados y comercializados que actúan sobre este sistema de los cannabinoides y que pues tienen sus ensayos clínicos, sus estudios y que nos dicen que valen o no para cosas, ¿no? Y otra cuestión distinta es el hecho innegable de que hay personas que utilizan la planta del cannabis o derivados de la planta del cannabis, marihuana, hachís o aceite, para tratar o curar o paliar distintas enfermedades, ¿no? Y son dos cosas distintas que hay que evaluar y que ver de forma diferenciada, ¿no? Con respecto a la primera, al tema de los fármacos, en el momento actual hay 3 fármacos comercializados y que se pueden adquirir en teoría para tratar determinadas cuestiones. Uno, lo que es el THC sintético, el dronabinol, que consiste en lugar de extraer el THC de la planta, que eso suena a droga, lo que hacemos es sintetizarlo en un laboratorio de forma artificial, química, pero el mismo THC que produce la planta. Además, se envuelve en ese THC se envuelve en unos comprimidos que van con aceite de sésamo, que tienen el objetivo de, como el aceite de sésamo se calienta por encima de 200 grados, para que no se pueda utilizar de forma recreativa. En fin, todo esto muy, muy complicado, ¿no? Y con el inconveniente de que cuando alguien fuma cannabis o utiliza un vaporizador, los cannabinoides entran muy bien por vía intrapulmonar, pero por vía oral son moléculas que no funcionan demasiado bien. Dependen mucho de la constitución de la persona, de lo que haya comido, de la grasa que tenga esta persona. Los cannabinoides, en principio, sobre todo los de la planta, no son muy buenos fármacos por vía oral, tal como entendemos los fármacos en farmacología, ¿no? Pero este fármaco está patentado, aprobado, y sirve para tratar las náuseas y vómitos asociados a quimioterapia. Es la indicación que tiene en su ficha técnica, y incrementa el efecto analgésico de los opiáceos, de fármacos como la morfina o como la heroína incluso, o como la codeína, de lo cual hemos hablado también un poquito antes, ¿no? La nabilona es otro fármaco prácticamente con las mismas características de las que estoy hablando aquí, con alguna diferencia molecular pequeña, y también funciona por vía oral con todos los inconvenientes que os digo, y ninguno de estos fármacos está comercializado en España, ¿no?
no es demasiado extraño porque objetivamente no son fármacos que aporten demasiado a la farmacopea, no son fármacos necesarios probablemente en el momento actual, considerando que hay alternativas que pueden ser más eficaces, pero por lo menos en teoría y en la práctica se podrían conseguir a través de medicación extranjera para casos determinados, ¿no? La revolución un poco en cannabis ha venido con el spray de THC y CBD, que es un fármaco que se ha comercializado en los últimos 10 años por parte de un laboratorio pequeño que lo vendió a un gran laboratorio. Aquí ya no hablamos de fármacos de síntesis, sino de plantas de marihuana clonadas para tener la misma concentración de los componentes en cada planta y hacer un extracto alcohólico de ese extracto para conseguir un producto terapéutico que está aprobado en este momento en España con la indicación de tratamiento sintomático de esclerosis múltiple, de algunos síntomas de la esclerosis múltiple en personas en las que haya fallado otro tipo de tratamientos. Se puede comprar en este momento con dificultades porque por la seguridad social tiene que ajustarse a esta indicación, tiene que ir con un visado de neurólogo o de oncólogo y el fármaco cuesta la friolera de 400 euros, 200 y pico serían con receta por la seguridad social. A nivel privado se puede conseguir también con ciertas dificultades, pero es posible. Yo lo he utilizado 2 veces en pacientes que por distintos motivos no era posible obtener que obtuviera marihuana medicinal, que la paciente estaba dispuesta a pagarlo, y en el laboratorio enseguida se ponen en contacto contigo y facilitan el producto. O sea que para cualquier médico privado, si lo quiere recetar, se puede conseguir, aunque con este inconveniente elevadísimo, del precio elevadísimo de algo que probablemente no lo justifique. Es decir, porque hay fármacos que efectivamente sus procesos de síntesis son muy caros, pero esto es un extracto de planta que es extraordinariamente barato. Como os digo, este es el spray y parece mejorar mejora los síntomas de esclerosis múltiple en determinadas personas. Lo que sucede con el fármaco en los ensayos clínicos es, resumiendo, que a quien le va bien, le va muy bien, pero no a todo el mundo le va bien. Que también es algo lógico, ¿no? Tiene efectos psicoactivos, no a todo el mundo le gustan los efectos del cannabis, a la gente que esos efectos psicoactivos son muy importantes no lo toleran bien, pero quien los tolera o quien les gustan esos efectos, pues es un fármaco que va bien, ¿no? Pero, como os decía, esta es la indicación para esclerosis múltiple. En teoría, solamente se podrían enviar para estas personas, pero luego si en el criterio clínico del médico considera que de forma justificada a otros pacientes les puede venir bien, pues se puede recetar, ¿no? Esto es lo que es parte de farmacia de medicina, que no tiene quizás demasiado interés para nosotros, aparte de por conocerlo, que yo creo que está bien. Pero la cuestión que nos surgiría es: si los cannabinoides actúan en el organismo, si hay fármacos que actúan sobre el sistema cannabinoide, y si de hecho hay un fármaco que es una planta a la que se ha extraído los principios activos de ella, ¿el cannabis podrá utilizarse con fines medicinales o no? O no, porque es una droga, y como las drogas están prohibidas porque son malas, pues entonces no puede utilizarse. Pero no parece que este razonamiento, que es el que se maneja habitualmente, pues sea muy lógico según lo que hemos venido exponiendo, ¿no? Entonces, primero tendremos que delimitar para qué sirve o para qué no sirve el cannabis terapéutico, ¿no? Esta viñeta clínica nos pretende ilustrar una realidad que yo creo que es algo que es muy importante. Aquí es Mortadelo y Filemón, que dice, pero Filemón le dice a Mortadelo: pero ¿a usted qué le hace suponer que los del barco hayan tirado por la borda el alijo de drogas? Y están aquí ¿veis? Las sardinas y los tiburones, como os comentaba antes, con su sistema endocannabinoide funcionando, ¿no? Esto viene al respecto de esto que os voy a decir ahora, que tiene que ver con el tema de si el cannabis puede o no puede curar el cáncer, que es algo a lo que voy a dedicar las próximas charlas y mis próximos artículos en la revista, porque es
fundamental, porque hay muchos estudios y de gente muy potente publicados en sitios muy importantes sobre las propiedades de cannabinoides en distintos tipos de tumores. Pero fijaros, la segunda columna, y parece que los cannabinoides son eficaces en cáncer de pulmón, en cáncer cerebral, en cáncer de tiroides, en linfomas, en cáncer de piel, en distintos tipos de tumores. Pero fijaros que este tipo de estudios, ¿vale?, están hechos en ratones, en celulitas, en ratones, en células, más ratones, y todo esto es in vitro. In vitro quiere decir que colocamos una célula cancerosa, esto es explicado de forma un poco ridícula, ¿vale? Le echamos un poco de cannabinoides y ala, conseguimos un efecto. Bueno, si le echo lejía también mato los tumores, ¿no? Pero este tipo de... el hecho de que el sistema cannabinoide tiene que ver con el control de los tumores, que es una vía de investigación muy importante y que en los próximos 10 o 15 años se van a conseguir resultados que probablemente a través de cannabinoides sintéticos que sean eficaces para el tratamiento de determinados tipos de cáncer, esto es absolutamente, esto es muy probable, ¿no? Pero lo que le sucede a un cultivo celular que tratamos con determinado extracto de cannabinoides no es, por desgracia, indicativo de lo que sucede a las personas, ¿no? Las personas somos mucho más complicadas que los ratones en todos los sentidos, algunas no, pero en general sí, y las celulitas somos mucho más sencillas que los ratones y que los humanos, ¿no? Y este mensaje creo que es muy importante el que nos quede claro, y dar un tirón de orejas gordo, en general, no a ninguno de los que estáis aquí, pero porque en la cultura canábica y en mi impresión y en lo que uno lee y ve en blogs y en revistas y en tal, el discurso de que el cannabis cura el cáncer se asume con una tranquilidad y con una normalidad. Cosas estas como la del aceite milagroso de Rick Simpson, que vale para lo mismo que el aceite de Homer Simpson, es decir, en lo que es el tratamiento de cáncer estoy hablando, ¿eh? En el tratamiento o sea, no hay ninguna evidencia de que eso sea real, y más cuando determinado tipo de personas están diciendo que lo que hay que hacer es dejar el tratamiento convencional para pasarse a eso. A mí esto me parece que es delictivo, ¿no? O mensajes del tipo, o sea, cuando estás leyendo en una noticia titular, el cannabis cura el cáncer de pulmón, te pones a leer, en un experimento con ratas a las que se ha administrado por vía intrapulmonar no sé qué cannabinoide sintético. A ver, estamos hablando de personas, estamos hablando de gente con enfermedades muy graves o incurables, y cuando se están ofreciendo alternativas y expectativas que no están contrastadas científicamente, yo creo que hay que ser muy riguroso, ¿no? O por lo menos ofrecer toda la información tal como es, ¿no? Yo no digo que el aceite de Rick Simpson no funcione, pero digo que no hay ninguna prueba científica de que funcione y pocas evidencias que sugieran que pueda ser útil para tratar un cáncer, ¿no? Y a partir de ahí cada uno decida y haga libremente con su vida lo que considere, ¿no? Pero dar la información real tal como es, ¿no? Luego lo veremos porque cuando os enseñe pues casos reales que yo me encuentro y que he tenido, ¿no? Como os decía, las indicaciones más claras para qué sirve el cannabis terapéutico, ¿no? Pues sirve para 4 cosas que ya ha comentado José Carlos antes, ¿no? Las indicaciones más claras son estas. En la quimioterapia, el centro del vómito se estimula mucho. Uno de los efectos secundarios negativos más temibles de la quimioterapia muchas veces es los vómitos. A veces hay que suspender las quimioterapias no porque no sean eficaces, sino porque la persona si no se muere de inanición. Y el cannabis, como otros fármacos, o los cannabinoides, como otro tipo de fármacos, han demostrado con grado de evidencia 1A en los mejores ensayos clínicos que sirven para controlar esto. Cómo sirven para mejorar el síndrome de anorexia caquexia asociado a SIDA, que es algo que afortunadamente ya casi no vemos. Cuando el SIDA es dejado en su evolución natural, las personas pierden peso, el organismo deja de poder asimilar los alimentos y es esta persona extraordinariamente delgada y consumida que afortunadamente con los nuevos tratamientos vemos cada vez menos, ¿no?
para este tratamiento, para este problema, por el efecto que tiene el cannabis de abrir el apetito, el cannabis y los cannabinoides han demostrado que funcionan. Como os decía, síntomas de esclerosis múltiple, también sin ninguna duda, y algunos tipos de dolor, ¿vale? Lo que entendemos como dolor a nivel coloquial son sensaciones muy distintas. Fijaros, no es lo mismo que yo me tuerza un tobillo, es un tipo de dolor, ¿no?, que yo me haga un raspón, es otro tipo de dolor, que me duele la tripa porque llevo 5 días sin ir al baño, es dolor, pero es una sensación de dolorosa distinta, ¿no? Que me duele una muela, que es uno de los dolores, los que habéis tenido dolor de muelas más terroríficos que hay, ¿no? El dolor de muelas es terrorífico porque hay una afectación directa del nervio de las muelas. Cuando el dolor se produce por inflamación, el tobillo, tal, es un tipo de dolor. Cuando el dolor se produce por distensión de lo que tenemos dentro del cuerpo, un cólico de vesícula, un estreñimiento, ¿no? Es otro tipo de dolor que se llama visceral. Y cuando los dolores por afectación directa de los nervios es el dolor neuropático, que es un dolor difícil de tratar. Dolor neuropático, algo tan sencillo como el dolor de muelas, pero en la diabetes hay dolor neuropático. Cuando a una persona le cortan una extremidad y sigue sintiendo en la pierna, hay un dolor neuropático. Cuando hay una infiltración directa de un tumor, hay un dolor neuropático. En muchos problemas tipo lumbociática, atrapamientos medulares, síndromes de cola de caballo, cuando se afectan los nervios es un dolor de difícil control, y para ese tipo de dolor los cannabinoides funcionan razonablemente bien. También, como os decía José Carlos antes, en el dolor los cannabinoides han demostrado que también aumentan los efectos de los opiáceos, ¿no? Hacen necesario que haya que usar menos cantidad de opiáceos, y tenemos otra ventaja además, que los opiáceos son fantásticos analgésicos, pero tienen el problema de que producen muchos vómitos, producen muchas náuseas, que es precisamente uno de los efectos que con el cannabis podemos revertir. Entonces, esa sinergia o esa combinación entre cannabis y morfina, o entre cannabis y fentanilo, entre cannabis y codeína, es particularmente interesante, ¿no? Como os decía, lo que os he enseñado antes son las indicaciones para las cuales nadie puede discutir que el cannabis es eficaz. Hay cosas que podemos discutir y opinar, pero en ciencia lo que está demostrado, y lo que os he enseñado está demostrado, ¿no? Hay otro tipo de... Incluso os digo, cuando yo tengo un paciente que me viene por estas 4 cuestiones, yo en el informe puedo poner que ese consumo de cannabis se ajusta a un uso terapéutico, basándome en los ensayos clínicos y en la información que hay, y a mí eso no lo puede discutir nadie, porque la información está allí, ¿no?, a nivel científico, ¿no? Al igual que la rifampicina vale para la tuberculosis, quiero decir, es una cuestión indiscutible, la isoniazida, ¿no? Luego hay otras cuestiones que son un poquito más discutibles, pero para los que existen suficientes datos para pensar que el cannabis puede tener alguna eficacia, ¿no? Las indicaciones de antes, perdonad, pero es que con el ruido y me lío un poco, están hechas en ensayos clínicos, es decir, ensayos clínicos con placebo en doble ciego. A ustedes todos tienen cáncer y están vomitando, a ustedes les damos placebo, a ustedes les damos cannabis y vemos que funcionan, ¿no?, que es como hay que hacer las cosas. Pero la investigación con cannabis es muy difícil porque está llena de trabas. Hay otro tipo de evidencias que consisten en gente que viene de enfermos que toman cannabis para determinadas enfermedades, en las cuales hay una base lógica de lo que veníamos hablando antes, ¿no?, de que sabemos que el cannabis actúa por ahí, puede haber alguna mejoría, y que esto se observa y se comunica y se publica. Son casos, series de casos, estudios no controlados, que son estudios científicos pero de menor calidad que un ensayo clínico, ¿no? Y digo, en esta línea hay determinadas enfermedades para las cuales el cannabis... hay suficientes indicaciones que sugieren que puede ser eficaz o que puede haber un cierto grado de eficacia, que son las enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes son un grupo muy grande de enfermedades que consisten en que nuestro sistema inmunológico para lo que vale es
para que las cosas que vienen de fuera y que son malas, eliminarlas, ¿no? Pero a veces el sistema inmune se vuelve loco y empieza a atacar estructuras que son de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y así aparecen una serie de enfermedades muy amplias que pueden ser digestivas. Si se ataca la mucosa del aparato digestivo, aparece la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Pueden ser reumatológicas, a veces se atacan las estructuras de los cartílagos, como la artritis reumatoide, el lupus, el síndrome de Sjögren, la espondilitis anquilosante. Hay 150 enfermedades distintas que se producen por este mecanismo por el cual el cuerpo se ataca a sí mismo. Y veníamos diciendo antes que los cannabinoides ayudan a dirigir la orquesta del sistema inmune, con lo cual es razonable pensar que en algunas personas o en algunas enfermedades autoinmunes el cannabis pueda ser eficaz, ¿no? Como en enfermedades neurológicas. Hemos dicho antes y ahora que el sistema nervioso central está lleno de receptores de cannabinoides, y hay enfermedades como son el Alzheimer, la chorea de Huntington, las migrañas, sobre todo enfermedades que tienen que ver con lo neuromuscular, con cómo el cuerpo, con el tono del cuerpo, con el control del movimiento. En ese tipo de enfermedades es lógico pensar que el cannabis pueda tener alguna eficacia, ¿no? Y luego hay un tercer grupo de indicaciones para los cuales los cannabinoides pueden tener algún papel, ¿no? ¿Qué entendemos por algún papel? Ni ser siempre la mejor medicación, ni siquiera la medicación indicada, pero que algunas personas puede ser, en algunos contextos y en algunas circunstancias, puede ser adecuada, ¿no? Siempre se pone el caso del glaucoma. Vamos a ver, el cannabis es bueno para el glaucoma. Es una enfermedad en la cual la presión del ojo tiene una determinada presión dentro. Si la presión sube como en un globo, como la cámara del ojo no se puede distender, pues las neuronas se afectan y acaba produciendo ceguera, ¿no? Entonces el cannabis disminuye la presión de dentro del ojo, y esto es un efecto biológico también comprobado con grado de evidencia 1A. ¿Esto quiere decir que el cannabis es bueno para el glaucoma? Pues a ver, depende, ¿no? Hay dos situaciones distintas. Una, yo tengo un glaucoma. ¿Cuál es el tratamiento ideal? Un colirio. Claro, si yo me quiero tratar el ojo, los tratamientos cuanto más específicos mejor. Menos efectos adversos y menos... otra cuestión distinta es, yo soy fumador de cannabis desde hace años, tengo un glaucoma. Bueno, pues sabemos seguro que a esta enfermedad no le va a venir mal, no le va a hacer daño, incluso le hace bien, ¿no? Pero a alguien que no ha fumado cannabis nunca, o que tiene lógica ponerle tratamiento que tiene efectos psicoactivos importantes cuando lo podemos tratar con una gota, ¿no? Pues probablemente no. Lo digo por lo del cannabis y el glaucoma, ¿no? Como el asma bronquial, ¿no? Es cierto que los cannabinoides son broncodilatadores, que abren las vías, ¿no? Pero, hombre, fumar cannabis, fumar algo para tratar un asma, de entrada parece como matar moscas a cañonazos, ¿no? ¿Para esto un vaporizador homologado que podría tener eficacia? Sí, tampoco sabemos en qué medida lo hace, en qué medida ese efecto es clínicamente significativo, ni cuánto dura, pero sabemos que no va a hacer daño, ¿no? Y de la misma forma, bueno, pues hay líneas de investigación que tienen que ver con diabetes, con la esquizofrenia, con el CBD del que os hablaba José Carlos antes, y sus propiedades antipsicóticas, con la fibromialgia, que es una enfermedad, bueno, confusa y difusa, de la que habría mucho que hablar, pero que parece que el cannabis también mejora algunos síntomas. Pero creo que es importante el distinguir estas tres cuestiones: lo que seguro se trata con cannabis, lo que es lógico que se puede tratar con cannabis, aquellas cosas en las que puede haber algún papel, y enfermedades para las cuales el cannabis no sirve, ¿no? Porque también a veces da la sensación de que el cannabis ya es bueno para todo, lo mismo para las almorranas que para pues, no hay ningún fármaco en farmacopea humana que valga para todo. Entonces, cuando un fármaco vale para todo, malo, no es buena señal. Bueno, ¿y cómo llevamos esto a la práctica con las asociaciones con las que yo trabajo? Te digo, tanto en Madrid como fuera, ¿no? Yo creo que en las asociaciones, aquellas que se quieran llamar terapéuticas, pues creo que efectivamente hay cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay que hablar sobre el uso terapéutico del cannabis.
hay que trabajar el tema de, o sea, están por un lado los consumidores terapéuticos y los consumidores recreativos. Yo creo que en los consumidores recreativos es importante trabajar también el tema del consumo responsable, el tema de prevención de patrones de consumo problemático, el tema de reducción de riesgos. Creo que esto todo es muy importante, tanto en elaboración de materiales como en talleres, como en a veces seguimiento psicológico individualizado o en grupos. En una de las asociaciones que se dedican a vender cannabis o a comercializar cannabis, me piden que ponte a ver un rato a este chico que es que está fumando 20 porros al día, ¿no? O sea que esa responsabilidad por parte de las asociaciones yo me la he encontrado. Y cómo también formar mínimamente a los trabajadores y a la gente que está en asociaciones, pues en saber qué es lo que tienen entre manos, ¿no? Y en cómo manejar determinadas situaciones. Estas son un poquito las líneas de trabajo. Y bueno, también pues representar como en lo que es médico-científico a la asociación delante de medios o delante de instituciones, hacer también un poco de asesoramiento sobre las composiciones de las muestras. Yo creo que es muy importante el que los clubs y las asociaciones tengan analizados el producto que está vendiendo, porque no es lo mismo un hachís al 2, al 20 que al 40% que un hachís con o sin CBD, ¿no? Los chicos de Energy Control que están ahí en la esquina hacen ese trabajo fenomenalmente bien, y yo creo que de la misma manera que en una licorería el señor licorero sabe lo que es la sidra, lo que es la cerveza y lo que es el tequila, la gente que trabaja en asociaciones tiene que saber qué es lo que tiene, más allá de la experiencia personal de cada uno. Claro, no es toma esta que es muy buena, que es muy fuerte, que a mí me da bien. Hombre, cada uno, en todo esto, cada uno es un mundo, ¿no? Yo creo que hay que tener el dato objetivo, ¿no? Como os decía esto, asesorar los patrones de consumo problemático de cannabis y informar en general sobre aspectos sanitarios, ¿no? Bueno, en el protocolo de trabajo con pacientes terapéuticos que yo llevo, cuando los pacientes llegan a la asociación diciendo que son terapéuticos, pues lo que se hace es una evaluación médica, ¿no? Entonces, ¿a quién se va a evaluar? Se va a evaluar a cualquier paciente mayor de edad que diga que utiliza cannabis con fines terapéuticos o para tratar una determinada enfermedad, ¿no? Se excluye a menores que ya de entrada no podrían entrar en un club, a gente incapacitada o a aquellas personas que por una patología médica o sobre todo psiquiátrica el uso de cannabis esté claramente contraindicado. En este caso pues habría que decirle que no puede utilizarlo, al igual que alguien que tiene una úlcera no puede usar aspirinas, ¿no? Entonces, ¿para qué se hace esto? ¿Cuál es el objetivo que tiene? Hablábamos antes, los que estabais en la charla legal, que el médico no puede recetar cannabis porque no es un fármaco, no está, ¿no? Entonces la idea es que el médico, que se entiende que es el experto del tema, facilite que el paciente, el señor que tiene delante, pueda tomar las decisiones que mejor considere para su salud de forma autónoma, dándole la mayor calidad de la información posible. Para tu problema de vómitos puedes usar el cannabis tal, si eso de esta forma, con estos posibles beneficios, con estos posibles inconvenientes, y en comparación con otros fármacos que tienes que te pueden ofrecer distintos beneficios e inconvenientes, ¿no? Pero digo, nunca es el profesional el que va a decirle al paciente lo que tiene que hacer, sino que es el paciente el que pues, hace lo que considera que es lo mejor para la salud, ¿no? Esto, bueno, parte de una línea de trabajo de medicina que es poco habitual todavía, pero que bueno, que es por donde creemos que deben ir los tiros, ¿no? Que esto se puede hacer con otras muchas cuestiones, ¿no? De forma concreta lo que se aborda es ver en qué medida lo que le pasa a un paciente puede o no puede mejorar con cannabis terapéutico, ver si sus antecedentes familiares, antecedentes personales, los tratamientos que toma, las otras enfermedades que tiene, los factores de riesgo cardiovascular, o sea, bueno, pues una evaluación médica como con cualquier otro tipo de cuestión, ¿no? Detectar e intervenir aquellas circunstancias en las cuales el uso del cannabis pueda estar contraindicado directamente, y en aquellas personas que utilizan cannabinoides ofrecer alternativas de uso más seguro, de consumo responsable. El vaporizador, la tintura cómo se usa, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego pues resolver todo tipo de dudas que pueda tener el paciente
con lo mío, la entrada más frecuente que tienen los pacientes conmigo es, no, yo es que esto se lo he preguntado o directamente no me atrevo a preguntárselo al médico, o se lo he preguntado y me ha puesto cara rara, ¿no? Pues a ver, aquí, o le ha parecido mal. Pues aquí a nadie nos pagan por poner caras raras, ni por echar broncas, sino por ayudar a la gente, entonces no tiene más sentido, ¿no? En ningún caso la intervención, digo, incluye esto, pero no incluye nunca extender recetas de algo sobre lo que no se puede, elaborar certificados médicos que justifiquen el uso del cannabis, porque no tienen sentido y además no vienen al caso. Tampoco se busca el meterse en el trabajo de otros profesionales, ¿no? Yo, si un paciente viene que está en seguimiento por oncología, yo le voy a decir que yo le voy a explicar lo que me corresponde en cannabis terapéutico, cómo puede afectar a otras cosas, pero yo nunca voy a decir una palabra, aunque no lo vea, sobre el tratamiento de otros profesionales, más que nada porque al final es liar a los pacientes, ¿no? Cada uno tiene que tener sus médicos de referencia. Y bueno, ninguna otra actividad que se pudiera interpretar como delictiva, todo esto es para el protocolo. Normalmente con una entrevista de 45 minutos inicial suele ser suficiente. Se le pide al paciente que nos traiga todo lo que tenga, informes, pues para poder elaborar la historia bien. Y en la entrevista inicial pues lo que hacemos es esto, ¿no? Primero el ver en qué medida lo que él está haciendo es adecuado o no es adecuado según la evidencia científica. Saber qué es lo que quiere, qué es lo que sabe, qué es lo que conoce el paciente al respecto, porque a veces los pacientes saben cosas y saben mucho sobre cannabis, pero también la información, os digo, es tan amplia y no siempre es correcta, que a veces hay prejuicios o hay ideas que no son reales, ¿no? Mirar también en qué manera ese síntoma que tenga el paciente se trata o se puede estar tratando con fármacos de prescripción normales o más comunes. Hay veces que el cannabis puede ser la mejor alternativa y veces que no, veces que hay otros fármacos que son superiores. Pues también hay que dar toda esa información, ¿no? Ver un poco qué vía de administración se va a usar, oral, tintura, aceite, extracto, fumada, vaporizada, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Qué posibles contraindicaciones, qué posibles efectos adversos, qué problemas de todo tipo y como los aspectos legales de los que hablábamos antes, ¿no? Esto es un poquito lo que se hace en la entrevista. Pasamos unas escalas también pues para valorar en qué medida el consumo de cannabis de ese paciente puede o no puede ser perjudicial de forma objetiva y luego se elabora un informe clínico, como cualquiera que va al médico, con el resumen de lo que se ha hecho. En ocasiones suelen hacer, no es muy frecuente porque en realidad con una intervención suele ser suficiente, pero a veces hacen falta pues revisiones o entrevistas sucesivas, ¿no? Para terminar, si queréis, os pongo algunos ejemplos prácticos. No lo vamos a resolver en detalle, pero simplemente para que veáis el distinto tipo de cuestiones que uno se puede encontrar, ¿no? Esta es una mujer de 47 años que tiene un cáncer de mama, que está en tratamiento con quimioterapia, que cuando tenía 20 años, pues que fumaba cannabis de vez en cuando, que le gustaba y que le sentaba bien y que luego lo dejó, que de vez en cuando se fuma un porro con sus amigos, pero que no consume habitualmente, pero conoce que los efectos le gustan y lo que está buscando es información para paliar como tratamiento paliativo para la quimioterapia, ¿no? Este es un caso pues muy bonito y muy sencillo en el cual parece que la indicación está clara en alguien que ha probado la sustancia, que no ha tenido efectos negativos, sería un tipo de situación. Fijaros en otro caso, ¿no? Mujer de 49 años, misma edad, con la misma enfermedad. Ese es un cáncer de mama que ya está mucho más avanzado, con muy mal pronóstico y que está en tratamiento paliativo con quimioterapia y hormonoterapia, ¿no? Esta señora me decía que había dejado el tratamiento para descansar y que en su lugar iba a utilizar el aceite de Rick Simpson que ha leído en internet para curarse, ¿no? Esto además, aparte de que la señora lo ha leído en internet, en la asociación le han dicho que que lo haga porque le va a venir estupendamente y que deje el tratamiento habitual, ¿no? Fijaros, y os estoy contando casos reales, ¿eh? O sea, los dos son casos cuando hablamos de uso terapéutico del cannabis, hay que tener mucho cuidado con unas cosas y con otras, ¿no?
Esta otra señora es una mujer mayor que tiene una enfermedad rara, una enfermedad que consiste en que el cerebelo, que es una parte del cerebro que controla el movimiento, se atrofia por una causa desconocida y va perdiendo su capacidad de controlar el movimiento y al final queda en estado vegetativo sin capacidad de moverse y pues en general con una muerte por falta de reflejos, ¿no? Esta señora es que es muy cachonda la historia, bueno, cachonda sí, no, en fin, entendéis, ¿no? Si miramos las cosas con ironía, el neurólogo le había dicho que quizá el cannabis le podía mejorar en algo, pero que él no sabía mucho y que él no se lo podía recetar, ¿no? O sea, bueno, hay algo que te puede ayudar, pero como yo no te lo puedo recetar, no. Bueno. Esta señora entró en contacto con una asociación en Madrid. Ella no había fumado cannabis nunca, no conocía los efectos. Entró en contacto con una asociación en Madrid, pero bueno, en Madrid el movimiento asociativo está muchísimo menos desarrollado que en Barcelona, que no se estilan pues, ni los análisis ni tal. La señora estaba tomando una tintura de cannabis que sí que tenía mucha menos rigidez, que le era eficaz, pero que estaba la señora con un globo continuo todo el día, que tampoco era un efecto operativo, ¿no? No conseguimos no conseguimos ninguna tintura con concentraciones de CBD adecuadas, porque lo que había que buscar aquí era algo efectivamente por vía oral o por vía sublingual, que tuviera THC para ese efecto, pero que tuviera CBD también para paliar esos efectos negativos, ¿no? La señora no se podía desplazar de casa. Las asociaciones, bueno, pues no pudo encontrar en asociaciones en Madrid nada que le pudiera ayudar. Una señora con un muy buen nivel económico, y a esa señora le propuse Sativex, lo conseguimos y le ha funcionado razonablemente bien, ¿no? He dicho Sativex, que no se puede, que es un nombre comercial, no lo habéis oído, no me llevo nada, Fijaros este otro ejemplo. Os he traído los ejemplos curiosos, que es decir, la mayoría de los ejemplos son cosas más normales, pero os traigo las cosas que llaman más la atención para que podamos reflexionar, ¿no? Señor de 90 años. 90 años. Este señor tiene una artrosis en la columna degenerativa, tiene la espalda hecha un higo, para entendernos. Tiene los huesos de la espalda completamente destrozados, con mucho dolor, y está en tratamiento con morfina para el dolor, ¿no? Los familiares vienen a mi consulta sin el paciente y sin haber hablado con él. Es un señor que no ha tomado nunca cannabis, pero el hijo y el nieto son porreros profesionales y el cannabis es muy bueno para todo. Entonces, están pensando en quitar la morfina, que es muy mala, porque la morfina es una droga malísima y se va a morir con la morfina, y se lo vamos a cambiar por tintura de cannabis, ¿no? Y evidentemente yo hice lo mismo de siempre, es ofrecer información y que la gente haga lo que quiera. Yo no voy a ir a su casa, pero a alguien que no ha tomado cannabis nunca, que no ha tomado cannabinoides, que tiene 90 años, que no ha pedido tomarlos, que de hecho ni sabe que los va a tomar, quitarle una medicación eficaz para poner algo de eficacia menor probablemente, y que tiene efectos secundarios de tipo... Los opiáceos también, también los tienen, pero son más compatibles con la vida cotidiana, ¿no? Yo les decía, si el abuelo se cae, os vais a urgencias y al residente listo de turno le da por pedir unos tóxicos en orina, que no es lo habitual, pero pues a ver qué hacéis, ¿no? Y este último ejemplo, que es también os digo, es otro ejemplo que veo tanto fuera de la consulta como en mi consulta particular. Un chico de un club, pues un señor de 34 años, o chico, que fuma entre 10 y 15 porros todos los días, que se 3 litros de cerveza, un paquete de tabaco, y que desde la propia asociación se pide pues que si se le puede echar un cable para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y al final, como os podéis imaginar, lo que hay detrás pues son problemas familiares. O sea, en general este tipo de uso de drogas compulsivo muchas veces están relacionados, bueno, pues en un intento de automedicación para la ansiedad vital, pues de cosas que nos pasan a las personas, ¿no? Y yo creo que esto era todo básicamente lo que os quería contar. Daros las gracias por estar aquí y quedar a vuestra disposición si queréis que comentemos, discutamos o critiquemos algo, ¿no? Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una pregunta, porque no sé si he entendido bien. Cuando has estado hablando del paciente de 90 años, que los familiares tenían miedo a que alargara su vida, a que el uso de morfina pudiera cortar su vida. No sé si has dicho que no se puede combinar o no es bueno combinar cannabis y morfina, porque bueno, yo he leído estudios sobre lo positivo en la paliación del dolor, de la combinación de la morfina con el cannabis. Sí, es que me parece que no habías llegado antes, pero si lo he dicho así ahora, lo he dicho mal. Si lo he dicho, lo he dicho mal. Porque efectivamente hablábamos antes que el cannabis y los opiáceos son fármacos que actúan de forma sinérgica. Además, por un lado potencia el efecto analgésico y por otro lado evita efectos secundarios, porque los opioides producen ganas de devolver, producen náuseas, y los cannabinoides tienen un efecto antiemético. Son fármacos que combinan bien, ¿no? Era más bien para eso, para que bueno, para explicarlo y conocer tu opinión. Sí. Ahora, perdona, pero en este caso, en concreto, a mí, si habláramos de alguien de 50 años que conoce el cannabis y tal, aquí a lo mejor sí que podríamos proponer el utilizarlo como coadyuvante, ¿no? En alguien con una edad tan elevada y que no lo ha probado, es que ese efecto analgésico puede estar, pero hay unos efectos mentales con los que hay que tener cuidado, ¿eh? Claro, muy bien, muchas gracias. Estabais por aquí y por allí, no sé. Hola, buenas. ¿Qué tal? Mira, a ver si me podías comentar del tema de las tinturas, ¿vale? La forma más efectiva de sacarla, la más limpia y de proporcionársela al paciente. Pues me vas a perdonar, es que se lo he preguntado antes a Fernanda. Tenemos aquí la experta, ¿eh? Exactamente, tenemos aquí la experta. Ese es un tema es que es más de farmacia que de medicina. En principio, y que Fernanda me corrija, el cannabis es poco soluble en agua no va bien, no. Tanto los vehículos alcohólicos, el alcohol etílico, como las grasas, son vehículos adecuados en los cuales poder hacer una tintura o una extracción. Yo he visto por ahí extracciones con éter y con petróleo que se evapora. Es que el problema es si tú haces una extracción en alcohol etílico es el alcohol de beber, ¿no? Bueno, si quedan restos o queda algo ahí y la persona no tiene ninguna contraindicación, no es problema, que beber una pequeña cantidad de alcohol etílico te pondrá contentito, nada más, ¿no? Hacer extracciones con metanol o con éter o con cosas que son mucho más tóxicas, yo no lo veo adecuado, ¿no? Se use el método que se use, yo creo que lo fundamental es que sea un vehículo graso o un vehículo alcohólico y el conocer la concentración es lo fundamental. O sea, pero ya el método exacto que te lo cuente la señora de la derecha, que se lo sabe mucho mejor que yo. Yo es que creo que el secreto de las tinturas, vamos, yo con los años que llevo experimentando, hacer concentraciones casi del 50% de materia verde, por decirlo así, en alcohol. Y sobre todo utilizar muy pequeñas dosis, porque el efecto colocón realmente no, una vez que lo has ingerido, no se encuentra hasta que no te has pasado de dosis. O sea, yo lo que recomiendo siempre a la gente que me viene a preguntar es que empiecen con dosis mínimas, 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 1 gota, 2 gotas, 3 gotas, y ir aumentando la dosis muy poco a poco cada día, hasta que llega un momento en que dices, hoy parece que estoy un poco mareado y ya te ha pasado de dosis. Reduce y vuelve a la anterior. Y hay pautas de administración en ciertas cantidades de gotas y en cierto tipo de enfermedades. Pero realmente creo que es, y sobre todo a mí lo que me gusta es que obligas al enfermo a que se haga cargo de su autocuración, porque es que me parece horroroso la medicina de hoy en día, que te dice el médico, una pastilla de esta, otra del otro, y tú te lo comes todo, y luego la una te va bien por una cosa, la otra te va mal, la otra te perfora el estómago. En cambio aquí te obligas a estudiar tu cuerpo y a estudiar la reacción de tu cuerpo con respecto a lo que le estás metiendo, y eso ayuda también a tu autocuración, porque como sabemos muy bien, en la curación hay un componente muy real de tu propio interés en curarte y en salir para adelante. ¿Si os sirve? Creo que había alguien más por ahí. ¿Habéis levantado? No.
hay una cosa que quería comentarte, que son los efectos paradójicos de esa medicina que no quieres dar el nombre, pero que no creo que no le estamos haciendo publicidad si hablamos del Sativex, ¿no? Realmente, como tienen el THC y el CBD muy equilibrados, no deberían de tener colocón. Por lo menos yo, las únicas experiencias que tengo con pacientes que han usado Sativex y tinturas caseras, ¿no? Yo recuerdo a una mujer con esclerosis múltiple que desgraciadamente falleció ya, que cuando empezó con Sativex y le pregunté qué tal, es que no lo puedo olvidar, me contestó muy suavemente: ay, hija, nada como tus tinturas o tus bizcochos, que es lo que ella usaba. Y el Sativex lo tomaba porque yo le dije: toma Sativex, que lo tienes recomendado específicamente para eso. Y no le gustaba y no le colocaba y sabía fatal. Yo creo que es para evitar el que la gente se empape con Sativex y que no sea de uso lúdico, le ponen un sabor, no tiene por qué saber mal. Se castiga a los terapéuticos. Sí. Es la maldita moralina que tenemos con este tema. Pues, si no queréis nada más, daros las gracias por estar aquí aguantando todo este ruido. Y nada, sabéis que estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Así que gracias, hasta la próxima.